Pensemos por un momento en una biblioteca, pero no una llena de libros, no, sino una que guarda la historia misma de la vida en nuestro planeta. Pues bien, hoy vamos a abrir las puertas de esos archivos, de esas bibliotecas ocultas, para hacer un recorrido por la increíble historia de las colecciones biológicas. Y claro, la primera pregunta es la más obvia, pero también la más importante. ¿Por qué coleccionamos? ¿Es una simple manía, un hobby o va más allá? Porque este impulso de reunir, de conservar, parece algo muy humano. Pero, ¿y si resulta que sus raíces son mucho, mucho más antiguas que nuestra propia especie? Resulta que no somos los únicos, para nada. A la izquierda tenemos un pájaro jardinero. Este animal decora su nido con objetos de colores para atraer pareja, una forma de coleccionismo por puro instinto. Y a la derecha, a la derecha vemos joyas de hace 100.000 años. 100.000, de las primeras pruebas de que nuestros ancestros ya sentían ese mismo impulso. Parece que esto de coleccionar lo llevamos muy, muy adentro. Para entender cómo ese impulso se fue transformando en ciencia, tenemos que viajar miles de años atrás, a los primeros y, desde luego, más duraderos intentos de preservación biológica, las momias. A veces, la naturaleza es la primera coleccionista y la más eficaz. Lo que vemos aquí es una familia de la cultura Thule en Groenlandia que fue momificada de forma totalmente natural por el frío extremo hace unos 500 años. Es una colección accidental, sí, pero es una ventana a un mundo perdido. Gracias a ellos hemos estudiado su ADN y descubierto detalles increíbles, como que el bebé, por ejemplo, fue enterrado vivo con su madre. Pero claro, la preservación también fue algo intencionado, y a una escala masiva. Los antiguos egipcios no solo momificaban a sus faraones, momificaron a millones de animales, gatos como estos, pero también cocodrilos, aves, peces. Su técnica de deshidratación fue el método con el que crearon estos enormes archivos biológicos y para ellos, espirituales. Con el tiempo, ese impulso fue cambiando. Ya en la antigua Grecia, fíjate, Aristóteles relacionaba directamente los especímenes con el conocimiento. Pero durante siglos las colecciones eran algo privado, caótico, como un cajón desastre. No fue hasta el Renacimiento cuando el objetivo cambió y se empezó a coleccionar para de verdad entender la increíble diversidad de la vida. Y este es el ejemplo perfecto de esa fase de cambio, el Gabinete de Curiosidades. Eran colecciones privadas llenas de maravillas, donde se mezclaba la ciencia con la pura fantasía. Podías ver un cocodrilo disecado junto a lo que se creía que era un cuerno de unicornio, que por cierto en realidad era el colmillo de un narval. Eran el reflejo de una época de exploración y de asombro constante. Pero todo ese asombro, toda esa curiosidad, pronto iba a dar paso a un enfoque mucho más riguroso, mucho más científico. Es justo aquí donde las colecciones dejan de ser un pasatiempo de ricos para convertirse en una herramienta clave para la ciencia. Este punto de inflexión tiene nombres y apellidos, como el de Konrad Gessner. Él fue uno de los pioneros. Fundó uno de los primeros museos dedicados solo a colecciones biológicas. Y su objetivo ya no era acumular por acumular, sino catalogar y describir. El foco pasó de la simple posesión al conocimiento. Y en esta tabla se ve cómo se aceleró todo. Primero, antes del Linneo, un avance como el uso del alcohol como conservante lo cambió todo. Después, con el propio Linneo, llegó la sistematización. Las colecciones se catalogaron, se ordenaron y se estableció el concepto clave de ejemplar tipo, que es la referencia original para cada especie. Y a partir de ahí, las colecciones crecieron de forma masiva para intentar documentar toda la vida del planeta. Este contraste visual lo resume a la perfección. A la izquierda, el caos, el maravilloso y desordenado gabinete de Ole Worm. A la derecha, el orden metódico de una colección moderna. Este es el viaje que hemos hecho en cientos de años, del asombro caótico a la ciencia sistemática. Es, ni más ni menos, la evolución de cómo vemos y entendemos el mundo que nos rodea. Y así llegamos al presente. ¿Qué son exactamente estas colecciones hoy en día? ¿Para qué sirven? Porque ya no son gabinetes de curiosidades, sino infraestructuras científicas absolutamente vitales. La definición actual es muy clara. Es una reunión ordenada de especímenes. Pero la clave está en que no se limita al bicho o a la planta en sí. También incluye sus nidos, sus huellas, las agallas que provocan en las hojas, cualquier rastro que nos sirva para documentar la vida y el comportamiento de una especie. Y la escala es brutal. Hablamos de millones y millones de ejemplares. Y ojo, un dato curioso, en contra de lo que podríamos pensar, la mayoría no son grandes animales. Como vemos en el gráfico, más del 80% son plantas e invertebrados, lo que en realidad refleja mucho mejor cómo es la biodiversidad real del planeta. Además, estas bibliotecas de hoy están muy especializadas. Las hay didácticas, que son para enseñar. Las de investigación, que son el gran patrimonio científico. También colecciones regionales, que se centran en la biodiversidad de una zona concreta.
y las especiales, que se dedican a temas muy específicos, como por ejemplo identificar plagas agrícolas. Y que nadie se imagine que son sitios llenos de polvo y olvidados. ¿Qué va? Son centros de investigación súper activos. Científicos de todo el mundo acuden a ellas para estudiar la evolución, la genética, los efectos del cambio climático y lo hacen usando especímenes que se recolectaron hace décadas o incluso siglos. Con todo esto llegamos al punto clave. ¿Por qué es tan importante seguir manteniendo y cuidando estos archivos de la vida? ¿Por qué son, a día de hoy, insustituibles? Pues las razones son potentísimas. Primero, guardan los ejemplares tipo, que son como el DNI original de cada especie. Segundo, son el último refugio para especímenes de especies que ya hemos extinguido. Tercero, actúan como vouchers, o sea, son la prueba física que valida una investigación. Y por último, y muy importante, documentan sin lugar a dudas que una especie estuvo en un sitio concreto en un momento concreto, lo que nos da un material de un valor incalculable para, por ejemplo, análisis de ADN. Cada espécimen en un cajón, cada muestra en un frasco, es como una palabra, una frase, en la gran crónica de nuestro planeta. Y esto nos deja con una pregunta final en el aire. La historia que estamos escribiendo nosotros ahora, con las colecciones que hacemos hoy, ¿qué contará sobre nuestra época a las generaciones del futuro? Quizá la respuesta es entender que preservar es un acto que intenta desafiar al tiempo, un intento casi poético de guardar un instante de la vida para siempre. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje.